Dejamos dos ejercicios en la pasada semana, en la clase pasada, dos ejercicios. En esos dos ejercicios había uno donde la tabla estaba formada y el otro había que formar la tabla de los datos simples. Entonces, en ambos ejercicios había que calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Quién explica el primer ejercicio? Yo, profe. Vamos a ver, María. Prenda la cámara, por favor. Muy bien. Buen día, profe, y para los compañeros. Buen día. Bueno, vamos a ver si me salió bien. No hay problema. Dice, en el ejercicio 1, la variable X representa las estaturas de un grupo de estudiantes. Aquí están, los valores están formados. Aquí vamos a calcular e interpretar la media aritmética, la mediana y la moda. En la media aritmética yo sumé los valores y lo multipliqué y lo dividí por 8, me dio 63.88 pulgadas. La interpretación es que la estatura promedio de los estudiantes es de 63.88 pulgadas. En la mediana es 65, yo sumé 65 más 65, lo dividí entre 2 y me dio 65 pulgadas. Eso La porque interpretación, N es par. O sea, sí, al N ser par, hay dos valores en el medio que son los 265. Muy bien. ajá, lo sumé y lo dividí entre 2. Muy bien. Entonces, la interpretación es que el 50% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 65 pulgadas y que el 50% tienen estaturas superiores a 65 pulgadas. Y en la moda es 65 pulgadas y la interpretación es que la estatura más frecuente de los estudiantes es de 65 pulgadas. Fíjese, muy bien, María. Muchísimas gracias. Miren, eh, le voy a pedir ahora que revisen la interpretación de la mediana, que María la hizo muy bien. Pero lo he dicho en los otros cursos y han aparecido gente que lo tienen mal, por eso tengo que decirlo también aquí. Revise a ver si usted por casualidad puso que el 50% de los estudiantes tienen una estatura. Mire a ver, porque si usted utilizó la palabra una, está mal esa interpretación. Porque a veces escuchan y tampoco arreglan nada, ni se dan cuenta que la tienen mal. ¿Se ve? Ni cuenta se dan que está mal. Entonces, eh, yo le decía en la clase anterior que podía cometer dos errores en la interpretación. El otro error es que cuidado si usted dice que el 50% de las estaturas son inferiores. El 50% de las estaturas son inferiores a 65 pulgadas. No, eso está mal. Escuche bien cómo es. Que el 50% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 65 pulgadas y el 50% tienen estaturas superiores a 65 pulgadas. Muy bien, María, muchísimas gracias. Vamos a ver el segundo ejercicio. ¿Quién quiere compartirlo? ¿Quién quiere decir? Yo, profe, Prenda la cámara, por favor. ahora mismo. Dice, la variable X se refiere a las calificaciones de un grupo de estudiantes en una materia. Calcular la mediana aritmética, la mediana y la moda. La Medían los media datos, aritmética. la media aritmética, la mediana y la moda. Ahí me dieron los datos y yo voy a calcular en la media aritmética. Voy a sumar los datos que me dieron y lo voy a dividir con la cantidad de números, que es 11. Excúseme su La suma, lady. Antes de usted hacer eso, no hizo otra cosa.
Que sumé tú los ordenas los datos. valores. ¿Eh? Se ordenaron. Los Exacto. sumé. Entonces, eso es lo primero que usted tiene que decir. Ok. Lo primero que hice fue ordenar los datos. O sea, también usted puede decir, lo primero que hice fue formar la tabla, que consiste en ordenar los datos porque están desordenados. Y eso es lo primero que hay que hacer. Entonces usted lo Ok. ordenó y después se fue a buscar la media aritmética y ¿qué le dio? Me dio 835 dividido entre 11 es igual a 79.54. 55. No es 55. 79.54. 25. Ah, ok. Vamos a ver. La interpretación me dice que la calificación Espérese. ¿Cuánto es el total? 79.54. No, el total. 700. La suma 875 875 entre 11. entre 11. entre 11. 55. Mire, ahí usted tiene eso malo. Eso fue otra cosa en la tabla. Hubo gente que no sacó buena nota porque si usted no redondea, le queda, si usted cuando busca la frecuencia relativa no la redondea, ¿cómo va? Entonces le queda la frecuencia relativa mal, el porciento mal, la frecuencia relativa acumulada mal y el porciento acumulado mal. Y cada una tenía valor de un punto. O sea, si usted por causa de un redondeo, usted pierde 4 puntos en un ejercicio. Okay. Y las dos interpretaciones también estaría mal porque usted está diciendo lo que no es en la interpretación. Cuando usted, si es un 13% y usted dice un 12%, usted no está diciendo lo que es. Entonces serían 6 puntos. Pero yo nada más puse malo en el cuadro. Las interpretaciones las dejé bien. Porque la interpretación, usted está interpretando lo que está ahí, pero esas interpretaciones también están mal. Y yo le dije a ustedes que aquí se pierde punto en la redondeo y que yo no doy eso, porque eso se supone que todos los estudiantes deben saber redondear. Eso no son clases de aquí. Entonces, mire bien ahí, mire cómo usted hace esa media aritmética mal por culpa de un redondeo. Ok, entonces, profe, 79.55. 55 puntos. Vamos a ver la interpretación. Que la calificación promedio de un grupo de estudiantes es de 79.55 puntos. Muy bien. Muy Ok. bien. Y en la mediana me dice que el número es 11. La mediana es igual a 78. Que el 50% de los estudiantes, la interpretación, que el 50% de los estudiantes tienen calificación inferior a 78 puntos y el 50% tienen calificación superior a 78 puntos. Muy bien. La moda me dice que es igual 75 y 78. Que la interpretación es que la calificación más frecuente de los estudiantes es 75 y 78 puntos. No son. Ok, lo arreglo ahí. Son, porque son 2. Son 75 y 78 puntos. Muy bien, gracias, Suheiri. Okay. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Pues bien, vamos entonces a iniciar con la clase de hoy, que son las medidas de tendencia central en la tabla de datos agrupados. Vamos a esperar que suba la pantalla. Muy bien. Fíjense, la media aritmética en la tabla de datos agrupados cambia su forma
no es la suma de X entre N, porque usted sabe que en esta tabla existen las frecuencias. Entonces, cuando buscábamos la media aritmética en datos simples, no había frecuencia, solamente los valores de la variable, y la media es la suma de esos valores de la variable entre el total de datos. Pero aquí en la media aritmética, en datos agrupados, ahora la fórmula cambia. La fórmula cambia porque la FI, la frecuencia existe, y la frecuencia ahora son los datos. Siempre la frecuencia son los datos. Por eso cuando usted suma la frecuencia absoluta, le va a dar igual al total de datos. Pues son la distribución de los datos de acuerdo a la clase. En la tabla de datos simple, la XI son los valores de la variable que están dados uno a uno. Pero en la tabla de datos agrupados, el XI no está dado, sino que el XI es el punto medio, que es el valor que representa la variable en esta tabla. Ahí lo dice y está también escrito en la primera parte cuando vimos esta parte del punto medio. Entonces, ¿cuáles son los pasos para calcular la media aritmética? A ver, lo primero es colocar la fórmula y después entonces ver qué hacer para llenar esa fórmula. Siempre debe tener pendiente que la fórmula es lo primero que se coloca, porque ya no se trata de llenar el cuadro, sino que es llenar la fórmula. Lo que vamos a llenar es la fórmula, no el cuadro. Ahora, ¿qué va a pasar? Que para usted poder llenar cada una de estas fórmulas, necesita buscar las partes de la fórmula que le falten en la tabla. En la tabla. Y entonces se va a ir llenando la tabla. Lo que yo no quiero es que usted confunda de que va a llenar una tabla cuando lo que en realidad usted está llenando es la fórmula. Por ejemplo, vamos siempre a partir de que solamente vamos a tener las clases y la frecuencia absoluta. Eso es lo que se busca en la tabla. Después todo lo demás se calcula. Las clases y las frecuencias absolutas. Partiendo de ahí, entonces, los pasos para buscar la media aritmética son, como en la fórmula solamente tenemos la frecuencia absoluta y el total de datos, que es la suma de ella, entonces usted va a observar que en la tabla no va a existir el punto medio. Entonces, el primer paso que hay que hacer es buscar los puntos medios. Y esos puntos medios se buscan en la tabla. Pero, ¿por qué buscamos el punto medio o los puntos medios? Porque no están en la tabla y están en la fórmula. El segundo paso es, ya que usted tiene los puntos medios y tiene también las frecuencias, el segundo paso es multiplicar cada punto medio por su respectiva frecuencia. Eso es X1 por F1, X2 por F2, X3 por F3, cada punto medio por la frecuencia que le corresponde. Después que usted ha multiplicado en pares los puntos medios por las frecuencias, entonces va a aplicar la sumatoria. Va a sumar hacia abajo esos productos. Por eso se va a llamar entonces sumatoria de XI por FI. Usted multiplica XI por FI, después lo suma, entonces ¿qué va a tener? La suma de XI por FI. Y esa suma, usted se va a ir a la fórmula que usted tiene planteada y la va a sustituir. Va a bajar esa suma que está en el cuadro a la fórmula y lo va a dividir entre n. También va a sustituir a n por su valor, sabiendo usted que n es el total de datos. Entonces, ahí le va a dar el promedio cuando usted haga esa división. ¿Ve? Si usted lo hace o lo hizo, pues mire lo fácil que es. Vamos a ver el ejemplo, cómo se aplica todo esto. Mire. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos
Supongamos los pesos en libras de un grupo de estudiantes que se distribuye de la siguiente forma. Ahí está la tabla, eso es lo que tenemos. Entonces, lo primero, vuelvo y repito, que hay que colocar es la fórmula. Y ahí está la fórmula de la media aritmética. Sumatoria de X por FI entre N, porque es una tabla de datos agrupados. Y nos dice entonces, observe la fórmula. La fórmula dice X por FI. Voy a la tabla y ahí no está el X. Por eso es que el primer punto, el primer paso que usted tiene que dar es buscar a X. Ese es el primer paso. Y aquí usted sabe que sale sumando los límites y dividiéndolo entre 2, antes dándole igual a la calculadora. ¿Cuánto da el primero? 50. 50. Profe. Muy bien. 45 más 55 igual dividido entre 2 da 50. 55 más 65 igual dividido entre 2 va a dar 60. 60. 70. 80. 80. 90 el último. 90. Perfecto. Ahora vuelvo a la fórmula. Ese es mi norte, le decía el otro día. Es la que me dice lo que hay que hacer. Entonces ya yo tengo en la tabla XI y tengo a FI. ¿Qué dice la fórmula que debo hacer? Dice la fórmula que debo multiplicar XI por FI. ¿Y para qué es que lo voy a multiplicar? Para sumarlo, porque la fórmula dice que cuando usted lo tenga, usted lo va a sumar. Y es par con par. Entonces aquí vamos a tener XI multiplicado por FI. El primer valor será XI 50 por 8. 50 por 400, 8. profe. 400. El segundo será 60 por 9. 540. 540. El siguiente 70 por 11. 770, profe. 770. 80 por 16. 1280. Y 90 por 6. 540. 540. Ya tengo los pares multiplicados, ¿verdad? XI por FI. ¿Qué viene ahora? La suma. Entonces vamos a sumar eso hacia abajo. 3530, profe, era eso. 3530. Entonces me voy a la fórmula a sustituir. A sustituir. Y entonces donde dice sumatoria de X por FI, ahí voy a poner 3530 dividido según la fórmula Entre 50. 80. dividido entre 50. Y eso me va a dar 70.60 libras. 70.60 libras. Entonces, ¿vio el proceso? Esa es la media aritmética. Mire cómo la tabla se va llenando. Pero yo no quiero que ahorita usted diga, bueno, aquí tengo esto, déjame buscar XI por FI. Empiece porque en las clases anteriores, en la primera parte de la materia, lo que hacíamos era llenar la tabla. Y ahí es donde está la confusión. Hay gente que sigue en el Viejo Testamento. Entonces, coja el nuevo. Ahora es llenando fórmulas que estamos. Entonces aquí no hace nada usted con poner XI por FI, porque eso no tiene valor. Lo que tiene valor es el 70.70. Entonces no empiece llenando una tabla porque usted memorizó que hay que buscar XI por FI, a XI y a XI por FI. No, ponga la fórmula y dé los pasos correspondientes, porque tengo la experiencia de estudiantes que llenan la tabla, buscan XI por FI, siguen llenando la tabla y después no saben buscar nada debajo, porque eso se va haciendo al mismo tiempo. Entonces después no saben qué hacer. Memorizan que todo eso va en la tabla, pero entonces no llenan la fórmula. Y aquí la tabla no vale nada. La tabla valía en la otra en la primera parte. Ahora aquí lo que vale es la medida. Es la medida. Entonces, entienda que usted lo que está es, vuelvo y repito, llenando la tabla, no llenando llenando la fórmula, no llenando la tabla. La interpretación será que el peso promedio de los estudiantes es 70.60 libras.
Como usted puede observar, la media aritmética y las otras también, las otras medidas, se calcula, se interpretan exactamente igual, sin importar la tabla. Lo que cambia es la forma de calcular. La tabla sigue igualita. ¿Ok? Vamos entonces a pasar a la mediana. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, apáguelo. La mediana, esa es su fórmula. Y vuelvo y repito. Para usted llenar esa fórmula, tiene que saber qué significa cada partecita de esa fórmula. Pues si usted no sabe, ¿cómo usted la va a llenar? Por eso es que le decía en la clase anterior que usted debía aprenderse todo lo que estaba ahí en la plataforma, que era teoría, las partecitas. Además, esto no es difícil porque esto es de la primera parte y yo se lo dije también en la clase anterior que usted debería aprenderse todas esas cosas que le dicté, que algunos lo copiaron en la semana. Pero mire, LI es límite inferior, FI es frecuencia absoluta, FI grande es frecuencia absoluta acumulada, la I es el intervalo, N es el total de datos y el 2 es una constante. Ahora bien, nos vamos al concepto de la mediana. La mediana es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales de datos. Entonces, los datos están en la frecuencia absoluta, en la frecuencia absoluta simple, esos son los datos. Vuelvo y repito. Entonces, la mediana va a estar, es un solo valor, y usted sabe que la mediana va a estar en el centro del conjunto de datos. En este caso, pues son 50 datos, la mediana va a corresponder al dato 25. Pero ese dato 25 no está visible porque los datos están por grupos. Entonces, lo primero que hay que hacer es localizar la clase, el grupo, donde está la mitad de los datos, que es la mediana. En este caso, localizar la clase donde está el 25. El 25. Entonces, el 25 corresponde a una clase. No es cualquier clase. Entonces, de esa clase donde está ese 25, en este caso, donde está la mitad de los datos en sentido general, cuando se va a buscar la mediana, de ahí es que usted va a llenar esa parte que están ahí. O sea, no es cualquier límite. Los límites son muchos. En este caso son 5 clases, entonces los límites son 5, los límites inferiores. Las frecuencias absolutas son 5. Las frecuencias acumuladas son 5. El intervalo está 5 veces, son 5 clases. Entonces, no es el que usted quiera, ni es el primero, ni es el del medio, ni es donde está la mitad de los datos, el valor de la mitad de los datos. En este caso, el 25. Entonces, en esa clase, es que usted, de esa clase, usted va a coger el límite inferior. Por eso le dice, es el límite inferior de la clase donde está la mediana. O sea, que no es cualquier límite. La frecuencia absoluta simple, la FI pequeña, le dice a usted, es la frecuencia absoluta simple de la clase donde está la mediana. O sea, en la misma línea. Y FI menos 1 no es restarle 1 a nadie. El FI menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana. Es decir, que si la mediana está en la clase 4, el FI menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada que está en la clase 3. Eso es lo que usted debía aprenderse y ojalá se lo haya aprendido y ahora se le aclare más.
N es el total de datos y el intervalo es el tamaño de la clase. Usted sabe que el intervalo en la primera parte de la materia lo buscábamos como el rango dividido entre NC. Ese es el intervalo. Que a propósito, en el examen, yo le di el intervalo y en todos los ejercicios que hicimos, yo le di el intervalo. Pues hubo gente que se puso a calcular el intervalo y claro está, le dio mal el cuadro porque el intervalo daba otra cosa. Ya usted le dan el intervalo, usted no tiene. Entonces eso deja dicho que usted no estudió, que usted no hizo los ejercicios que se dejaron. Ninguno, ni siquiera vio los ejercicios que yo le mandé, porque todos fueron con el intervalo dado y se puso a inventar. Entonces, el que estudia no inventa, sabe lo que tiene que hacer. En este caso ya, cuando la tabla está formada, el intervalo usted lo va a buscar, si no se lo sabe, si no lo ve, diciendo que es igual al límite superior menos el límite inferior, porque ya el intervalo, la clase está hecha y al estar hecho usted lo que tiene que decir superior menos inferior y el valor que le dé, ese es el intervalo. Bien, vamos a ver entonces, para localizar la clase donde está la mediana, ¿cómo usted lo va a hacer? Y aquí es donde están los pasos para calcular la mediana. Lo primero que hay que localizar es la clase donde está la mitad de los datos para entonces en esa clase sustituir los términos que están en la fórmula, llenar la fórmula. Vamos a ver cómo se hace. Para llenar la fórmula de la mediana, para calcular la mediana, se dan tres pasos lógicos. La mediana es la mitad de los datos. El 2 es el que significa medio, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es dividir n sobre 2. ¿Qué le va a dar n sobre 2? La posición donde está la posición que corresponde a la mediana. La mediana es el medio. Entonces, n sobre 2 le va a dar la posición que le corresponde a la mediana. En este caso, como son 50 datos entre 2, 25. La posición 25, el dato 25, es el de la mediana. Luego, usted va a acumular las frecuencias. ¿Qué es acumular las frecuencias? Acumular la frecuencia es buscar la frecuencia absoluta acumulada, buscar a FI grande. Usted va a buscar a FI grande. ¿Y cómo se busca FI grande? Sumando la FI pequeña. ¿Por qué acumulamos las frecuencias? Porque n sobre 2 me va a dar un valor que usted tiene que buscar en la frecuencia acumulada porque es el total de datos entre 2 y los datos están distribuidos por clase. Son muy pequeños con relación a el n. ¿Ven? Entonces, después que usted de esos dos pasos, n sobre 2, acumula las frecuencias y en esa frecuencia acumulada en FI grande, usted va a buscar el valor de n sobre 2. Si está ahí, usted lo va a seleccionar. Pero si no está, usted va a tomar el inmediatamente superior a él. No el más cercano, sino el inmediatamente superior al valor de n sobre 2. Y esa será la clase donde esté la mediana, donde está la mediana, donde estará la mediana. Entonces, los dos pasos primero, n sobre 2, acumular la frecuencia, se dan y después usted lo compara. Busca el valor de n sobre 2 en esa frecuencia acumulada. Si está, lo toma y si no, va a tomar el inmediatamente superior. Y ya con esto, usted va a llenar la fórmula en esa clase que le cayó el n sobre 2. Vamos a ver cómo se hace. Con los mismos datos del peso de los estudiantes, vamos a buscar la mediana. Lo primero que usted puede observar es siempre colocar la fórmula. Mire, ahí está el cuadro y ahí está la fórmula de la mediana. Entonces vamos a dar los pasos. El primer paso dice que debe dividir n sobre 2, 50 entre 2,
es igual a 25. Ese es el primer paso. La mitad de los datos es 25. Entonces el término que corresponde a la mediana es el término 25, el dato 25. Ahora, ¿en qué clase cayó ese dato 25? Bueno, el segundo paso es buscar las frecuencias acumuladas. Entonces voy a buscar las frecuencias acumuladas que salen sumando la frecuencia anterior. El primer valor pasa igual, 8. El segundo valor será 8 más 9, 17. El siguiente valor es 17 más 11, 28, más 16, 44, más 6, 50. Así se busca, eso de la clase anterior, de la primera parte también, ¿eh? Entonces, aquí nosotros tenemos la frecuencia absoluta acumulada. El tercer paso dice que es buscar n sobre 2, n minúscula, sobre 2, ese valor, buscarlo en la frecuencia absoluta acumulada. Si está, lo voy a tomar, pero si no está, entonces voy a tomar el inmediatamente superior. Como n sobre 2 es 25, busco el 25 en FI grande. Mire que no está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el inmediatamente superior, que es el 28. Y entonces aquí, en el 28, donde está el 28, es que yo voy a tomar esa clase, esos valores que están ahí. A partir de ahí es que yo voy a llenar la fórmula. Entonces ahora mi límite inferior es el límite inferior que está en esa línea. Mi frecuencia absoluta simple es el 11 que está en esa línea. El FI menos 1 es el anterior al 28, porque dice frecuencia absoluta acumulada anterior a donde está la mediana. Donde está la mediana es 28, el anterior es el 17. El intervalo 75 menos 65 es 10, el tamaño del grupo de la clase, 10. Y n sobre 2, que ya sabemos que es 25. Entonces vamos a llenar la fórmula con esos valores que están ahí, en el mismo orden que está la fórmula. No tengo por qué estar haciendo disparate y cambiando. En el mismo orden, mire, ME es lo primero. ¿Qué sigue? Igual. Después de igual, que sigue el límite inferior. Entonces voy y busco el límite inferior en la tabla, que es 65. No es el que usted quiera, ¿eh? Más, pues pongo más, mire la fórmula, más. Ahora, ¿qué viene? Abrir el paréntesis. ¿Qué sigue? N sobre 2, que ya está calculado, es 25. Signo de menos. Y FI menos 1 anterior, ¿verdad? La frecuencia acumulada anterior a donde está la mediana, que es 17. Sigo en la línea, cierro el paréntesis, el intervalo 10 y los valores del paréntesis lo voy a dividir entre n menos 1, entre FI y FI es 11. El FI que está en la misma línea, mire, 11, FI minúscula. Y así se llena la fórmula de la mediana. Entonces, si usted estudia las partes de la fórmula, lo primero que debe aprenderse es eso para poder llenarla. Pues usted no sabe qué es FI menos 1, ni quién es FI, va a coger cualquiera. Cualquiera. Y eso no es así. Además, quiero que observe lo siguiente. Por casualidad, en este ejercicio, la mediana cayó en la clase que está en el medio. La mediana no sale cogiendo la clase que está en el medio. La mediana sale por los pasos que se dieron. O sea, no vaya usted ahorita a pensar, yo cojo la clase del medio y ahí sustituyo todo. No, eso no es así. La mediana hay que buscar cuál es la clase, no es la del medio. Es donde n sobre 2
es igual o inmediatamente superior a la FI grande. Esa es la clase donde está la mediana. Después que ya yo tengo lleno la fórmula, entonces voy a desarrollarla y lo hago en el mismo orden en que la llené. El primero, ME es igual, el 65 está sumando, siempre se va a quedar la suma hasta lo último. Abro el paréntesis, que es lo primero que debemos resolver. 25 menos 17 me da 8. Cierro el paréntesis, pongo el 10 y pongo el 11. Y el 8, entonces, lo voy a dividir, ¿verdad? Entre ese 11 que está ahí. Y aquí ya yo tengo un solo término. Ese término que está a la derecha del 65, del límite inferior, ese término se hace de una sola forma. No se pueden separar esos valores. Entonces voy a decir que la mediana es igual a 65 más. Y ahí usted va a hacer en su calculadora en un solo paso 8 entre 11 por 10, 8 por 10 entre 11, 10 por 8 entre 11, como usted quiera hacerlo, pero sin separarlo. 8 por 10 entre 11, 8 entre 11 por 10, como usted quiera hacerlo, ¿cuánto da? 8 entre 11 por 10. 7.27. 7.27. Entonces vamos a poner aquí 7.27 y ahora sí voy a sumar al 65. 65 más 7.27 me va a dar 72.27 libras. Y así se busca la mediana. Vuelvo y repito. Para buscar la mediana, el primer paso es dividir el total de datos entre 2. El segundo paso es buscar las frecuencias acumuladas. Y el tercer paso, el N sobre 2, se busca en la frecuencia acumulada. Si está, se toma. Si no está, tomo el inmediatamente superior. El 25 no está, por eso entonces se toma el 28. Y en esa línea, en esa clase, es donde está el valor de la mediana. ¿Qué quiere decir? Que el valor de la mediana es un valor que está entre el 65 y el 75. Quiere decir que si le da menos de 65 está mal, y si le da más de 75 está mal también, porque en esa clase fue que cayó el valor. Por eso usted observa que da 72.27, está dentro de esa clase. Bueno, entonces después que localizo la clase donde está la mediana, sustituyo en la fórmula todo en el mismo orden en que está. Y digo que la mediana es igual al límite inferior, que es 65, más 25, que es n sobre 2, menos 17, que es la frecuencia absoluta acumulada, que está por encima del 28, la anterior a donde está la mediana. El 11 es la frecuencia absoluta simple y el 10 es el interno. Entonces, teniendo en cuenta siempre que el 65, el límite inferior, va a ir bajando hasta lo último, que es donde se va a sumar a la parte de la derecha de la fórmula cuando ya usted la tenga resuelta. Entonces, a ese término se busca directo 8 entre 11 por 10 o lo mismo, 8 por 10 entre 11, que da 7.27, se le suma el 65 y da 72.27. Vamos entonces a la interpretación, que el 50% de los estudiantes tienen peso inferior a 72.27 libras y el 50% tienen peso superior a 72.27 libras. Tienen pesos inferiores, son muchos, tienen pesos inferiores a 72.27 libras y el 50% tienen pesos superiores a 72.27 libras. Vamos entonces a la mediana.
a la moda. Dígame. Profe. ¿Sí? Sí, que donde usted dice que, déjeme ver, escúchame que la pantalla se quitó, o sea, no se me ve. Escúchame, que donde dice FI -1, eso significa el -1, el anterior, ¿verdad? Ajá. Ok, era para eso. El 17, el anterior. Ese concepto domínelo porque ahora lo vamos a necesitar otra vez. Y el +1 entonces sería el siguiente, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a ver. Aquí está la moda. La moda, aunque usted vea que es una fórmula más complicada que las otras, pues la moda es más fácil de calcular que las demás. Pues de llenar la fórmula, claro. La moda no sale de la FI minúscula y no tiene tampoco que agregársele nada a la tabla para buscarla, porque todo está entre la clase y la frecuencia absoluta. Observe que dice FI 3 veces. FI, FI, FI. Después de la FI, 3 veces también viene el signo de menos. FI menos, FI menos, FI menos. ¿Ya? También observe que FI-1, el anterior, está 2 veces, pero ahora en la FI chiquita, son FI pequeña todas. Entonces, en el primer término dice FI menos FI-1. O sea, ese menos el anterior, ¿verdad? En el segundo término abajo, en el paréntesis, es el mismo de arriba, es decir, que usted lo va a tener igualito esos dos. Después viene el signo de más. Y dentro del paréntesis, entonces vuelve y le dice FI menos. Y ahora FI +1, el siguiente. FI -1 anterior, FI +1, el siguiente. Pero los tres son menos, ¿ok? Menos ese valor. Son incrementos. Le aclaro porque hay muchos estudiantes, muchísimos, que calculan la moda mal. Porque como ahí dice FI +1 en el último término, en el segundo, dentro del paréntesis, hay estudiantes que lo suman y no es sumado, es menos ese valor, es menos las 3 veces. Entonces, ¿quién es FI? FI es la frecuencia absoluta simple mayor. Acuérdese que la moda es el valor que más se repite. Como la moda es el valor que más se repite y aquí las clases están, los datos están por clases, o sea, no están individuales, entonces usted va a buscar siempre la moda en la clase que tenga mayor frecuencia. Por favor, apágueme el micrófono. En la clase que tenga mayor frecuencia. O sea, usted no va a coger la moda donde haya frecuencias que se repitan, no. La moda, como los datos están por grupo, donde hay una clase que tiene mayor frecuencia, la frecuencia mayor, entonces, ¿qué quiere decir? Que la moda está ahí, porque ahí es donde más datos se repiten. Entonces, ya la moda no está individual, sino que está por grupos. Y le vamos a poner la moda al grupo que tenga mayor frecuencia. El concepto sigue igual de que puede haber más de una moda siempre y cuando se maximice la frecuencia absoluta en una o dos clases o tres clases. Sigue igual. Pero la frecuencia máxima, la más alta. Así es que para calcular la moda solamente hay un paso. Ese paso es localizar en la tabla la frecuencia absoluta simple mayor. De ahí entonces el FI -1 será la que esté por encima, el FI +1 la que está por debajo, el intervalo, el tamaño de esa clase y el límite inferior, el límite de la clase donde está la frecuencia mayor. Vamos entonces a buscar la moda. Aquí está el mismo cuadro,
Y ahí está la fórmula de la moda. ¿Cuál es el paso? Buscar la frecuencia absoluta simple mayor. ¿Cuál es la frecuencia absoluta simple mayor? El 16. El 16. Ahí está. Entonces, todo lo que vamos a hacer es llenar la fórmula a partir de ese 16. Vamos a ver cómo se llenaría entonces la fórmula. Vamos a decir entonces que la moda va a ser igual. Límite inferior del 16, 75. Más. Abro el paréntesis. FI menos 1. FI es el más alto, 16. Menos 1, el anterior al 16, 11. 11. Y aquí cierro mi paréntesis. El intervalo, 10. Y el paréntesis entonces va a quedar dividido entre el primer término, que es el mismo, de arriba, abro el paréntesis, 16 menos 11. Ahora viene el signo de más. Mire, en el mismo orden en que están ahí los términos. Abro el paréntesis de nuevo. FI más grande, 16. 16. El que le 6. sigue, que es 6. Siempre menos, ¿ok? Y cierro el paréntesis. Ahí ya yo tengo llena la fórmula. Ahora llevo esa fórmula a como estaba la fórmula de la mediana, a un término sumándose al límite inferior. Por lo tanto, el límite inferior va a seguir bajando como siempre, no se toca porque está sumando. Y voy a decir moda igual a 75 más, abro el paréntesis y busco mi primer valor, 16 menos 11, 5. Cierro el paréntesis, el 10 se queda igualito ahí y vuelvo entonces a dividir en el paréntesis por los valores que están ahí. El primer valor da igual siempre, 5. Ahora, más 16 menos 6, 10. 10. Todavía yo no puedo sumar el 75, porque observe que debajo en el paréntesis me queda una suma y tengo que llevar ese término al mismo término de la mediana. Me queda un paso. La moda es igual, sigo con mi 75 igualito ahí, le sumo ahora el paréntesis, el 5 está que se queda, el 10 también, y solamente tengo que hacer la suma que está debajo, que es 5 más 10, 15. 15, que es el 15. Y ahora ya yo tengo un solo término y puedo entonces ya sumarlo al 75, diciendo 5 entre 15 por 10. Acuérdense que no puede separar esos valores. 5 entre 15 por 10 o 5 por 10 entre 15 o 10 por 5 entre 15, como usted quiera voltearlo. Pero Da 3.33. Esa 5 entre 15 por 10, 5 por 10 entre 15. 3.33, que sumado al 75 me va a dar 78.33 libras. ¿Ve? Así se busca la moda. Vuelvo a repetir. Para buscar la moda, como la moda es el valor de mayor frecuencia, lo que usted tiene que hacer es simplemente buscar la frecuencia mayor. Cuando usted busca la frecuencia mayor en esta tabla es el 16. Entonces, el límite inferior de la fórmula es el 75, que es el límite inferior que acompaña al 16.
FI es 16 y FI menos 1 es 11. Se resta 2 veces. Más FI 16 menos el que le sigue, que es 6. Y ahí se llena la fórmula. Luego paso a buscar lo del paréntesis. Pero en el paréntesis hay 2 pasos, porque el primero arriba queda 5, pero abajo queda 5 más 10. Todavía no puede hacer nada hasta que usted no convierte el 5 más 10 en un solo valor. Cuando usted lo suma da 15. Y ya aquí usted tiene 75 más 5 entre 15 por 10. ¿Ok? Y ahí está. La interpretación, igual que siempre, la moda, que el peso más frecuente de los estudiantes es 78.33 libras. Ahí está. El peso más frecuente de los estudiantes es 78.33 libras. Bien. Bien. Ahora vamos a ver un ejercicio. Un ejemplo, otro ejemplo. Este ejemplo trata sobre, a ver, calcular e interpretar la media aritmética, la mediana, la moda en la tabla del peso. En la tabla del peso de los estudiantes investigados. Ahí sí. Entonces, observe que ya yo a esta tabla le agregué las 3 columnas que voy a necesitar. Ahora, lo que yo no quiero es que usted se la agregue y empiece a llenarla de una vez, sino que usted la llene de acuerdo a cómo se va trabajando, de acuerdo a cómo usted va buscando la medida. Entonces, aquí tengo la fórmula de la media aritmética. Y ya yo sé entonces que la media aritmética sí me manda a buscar XI, que es el punto medio, y ese punto medio a multiplicarlo por la frecuencia. Ahí sí, ¿ve? Por eso es que sale XI y sale XI por FI. Pero no es que usted empiece a llenar de una vez. Lo primero es la fórmula. Vamos a ver el primer punto medio, ¿cuánto es? ¿Se olvidó ya? $105 más 124 dividido entre 2 me da 114.50. Y ya se olvidó buscar el punto medio tan rápido y tanto que se han buscado. La otra da 124 más 143 dividido entre 2, 133.50. Es 143 más 162 entre 2. Dígame el resultado. El resultado. Ok. 152.50. 171.50, la siguiente. 190. 209.50. 228.50. Y ahora vamos a multiplicar punto medio por frecuencia. 114.50 por 9. 1030.50. 133.50 por 12. 1102.50. ¿Cuánto? 1602.
punto 50. Es que no puede dar punto 50 porque es un 12. 1602. Punto 00. $1,602. Ok. El Sí. siguiente. 610. Siguiente. 514.50, profe. Siete, 762. 628.50. 228.50. Miren, desde un inicio le dije a ustedes que aquí había que traer calculadora. Yo solamente estoy yendo a su y calculando eso, por eso es que aquí se queman. Porque que después cuando estén buscando no saben buscarlo. Mira, ahorita no sabían buscar el punto medio. O tal vez saben, pero no tienen una calculadora para hacerlo. Eso no es así. Eso se olvida. Eso se olvida. Y el primer día de clase, le dije yo, a usted no puede venir a una de estas clases sin una calculadora. Porque así es que Profe, se aprende. yo la saco aquí. Lo que pasa es que ella lo hace muy rápido, pero estoy aquí con ustedes. Vamos a sumar. Vamos a aplicar la sumatoria. $5,376 da la sumatoria de eso, de esos datos. 5,376. Entonces vamos a tomar ese 5,376 y vamos a sustituirlos en la fórmula por su simbología correspondiente. Sumatoria de X por FI, 5,376. Eso es lo que da. Y eso lo voy a dividir entre el total de datos, que son 36. ¿Cuánto da? 149.33 libras. Entonces, observe que cuando usted dice XI por FI, está multiplicando lo que está en la fórmula. Cuando usted lo suma, entonces, ¿qué tiene? Sumatoria de XI por FI, 5,376, se sustituye en la fórmula. Y ahorita dividíamos entre 50 porque eran 50 datos. FI sumaba 50, ahora FI suma 36. Por eso ahora dividimos entre 36. Y la interpretación, que el peso promedio de los estudiantes investigados Es 149.33 libras. Así es. Vamos de una vez a pasar a buscar la mediana. Lo primero, usted sabe que es la fórmula. Y la fórmula, después que usted la tiene, vamos a dar el primer paso. N sobre 2. 18. Es igual a 36. Entre 2 es igual a 18. Ese 18 yo lo voy a buscar en la tabla. En la tabla. Perdón, el segundo paso es
buscar la frecuencia absoluta acumulada. Y entonces voy a tener 9 más 12, 21, más 4, 25, más 3, 28, más 4, 32, 35 y 36. Ahí están acumuladas las frecuencias, que es el segundo paso. Luego de ese segundo paso, entonces voy a buscar el valor de n sobre 2, 18. En la frecuencia acumulada no está el 18. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el inmediatamente superior al 18, que es el 21. Y entonces aquí yo voy a tener la clase donde está la mediana. Observe que ahorita yo le decía que no es tomar la clase del medio, ¿eh? Mire, la clase del medio aquí es de 62 al 81. Sin embargo, no es ahí que cae. Es buscarla con los pasos, porque la mediana no está en la clase del medio, sino que la mediana está en el medio de los datos. En el medio de los datos. Y los datos son las F. Entonces, la FI se acumula precisamente para poder tener el valor de los datos que hay que buscar. Entonces, 18 no está en FI grande siempre que se busca. Y se busca entonces el 21, se toma el 21 porque el 18 no se encuentra. A partir del 18, entonces, del 21, de esa clase que seleccioné, voy a llenar la fórmula. Y la mediana va a ser igual, límite inferior 124, el de la línea, más n sobre 2, en el paréntesis, 18, menos el anterior al 21, es el 9. El intervalo es 143 menos 124 va a dar 19. 19. Y FI es el valor que está en la frecuencia absoluta, que es 12. Y ahí ya yo llené la fórmula de la mediana. Vamos a desarrollarla. La mediana es igual a 124 más 18 menos 9, 9. Cierro el paréntesis, 19. Y debajo del 9 lo vamos a dividir, como está ahí, entre 12. ¿Eh? Aquí entonces voy a tener que la mediana es igual a 124, que ya dijimos que se queda sumando hasta que se termine el término de la derecha, y ya el término de la derecha se termina ahora diciendo 9 entre 12 por 19. Recuerde que eso no se separa. 9 entre 12 por 19, ¿cuánto da? 14.25. 14.25, que sumado al 124 me va a dar 138.25 libras. Pero ahí, así se busca la mediana. El 50% de los estudiantes investigados tienen pesos inferiores a 138.25 libras. Y el 50% tienen pesos superiores, 138.25 libras. ahí está.
que el 50% de los estudiantes investigados tienen pesos inferiores a 138.25 libras y el 50% tienen pesos superiores a 138.25 libras. Vamos a buscar ahora la moda. Dijimos que la moda se busca a partir de la frecuencia absoluta simple mayor. Buscamos en FI pequeña el valor, ¿verdad? Y observamos que el 12 es la frecuencia absoluta simple mayor. Entonces todo se va a llenar en la fórmula a partir del 12. Vamos a llenar la fórmula entonces diciendo que la moda es igual límite inferior 124 más paréntesis frecuencia mayor 12 menos la anterior que es 9. El intervalo es 19 y debajo del paréntesis entonces voy a tener el mismo término de arriba de primero, 12 menos 9, y a ese término le voy a sumar el 12 menos el que le sigue, que es el 4. Ahí está. Llena la fórmula. Entonces vamos a continuar sustituyendo. La moda es igual, límite inferior 124, nos vamos al paréntesis. Menos 9 son 3. El intervalo se queda, 19. Y ahora el 3 quedará dividido entre el mismo valor, 3 más 12 menos 4, 8. Todavía sigo en el paréntesis, la moda va a ser igual, 124 más, abro mi paréntesis, 3 por 19, y ahora el 3 se divide entre 3 más 1 más 8, que son 11. Y ya tenemos el término completo del lado izquierdo, del lado derecho. Entonces decimos 124 más 3 entre 11 por 19. 5.18. 5.18. 5.18 que lo vamos a sumar al 124 y nos va a dar 129.18 libras. Que el peso más frecuente de los estudiantes investigados es 129.18 libras. Bien, ahí está explicado este ejercicio. Observe que todo se busca en la misma tabla, no hay que hacer 3 tablas para buscarlo, todo se hace en la misma tabla, dando los pasos que le corresponde a cada una de las pedidas. Entonces, nada, ahí tenemos ya lo que es la moda y su interpretación, la mediana y su interpretación, y la media aritmética y su interpretación. Recuerde, este ejercicio no está en la plataforma, tiene que ver el video y copiarlo, pero primero debe de estudiar, ver cómo sale cada una de las cosas, aprenderse, tal como yo di la clase, cada partecita de la fórmula,
y los pasos para buscarla. Luego entonces usted va a copiar ese ejercicio que se hizo y igual que la clase anterior, vamos a dejar estos dos ejercicios para la próxima clase, para que usted se lo aprenda, para que usted se lo aprenda, no, para que usted se examine con ellos, igual como hicimos en la clase anterior. El ejercicio número 2 dice edad de los estudiantes investigados. Ahí está la tabla. Observe que el 9 está 2 veces, pero el 9 y el 3 está 2 veces, pero el 9 y el 3 no son moda. La moda es la frecuencia mayor en la tabla. Entonces, la moda estará en la clase del 24 al 27, que es el 11, donde está, que es la frecuencia mayor. Entonces, el 11 está del 24 al 27. Ahí usted va a calcular, estos ejercicios tampoco están en la plataforma, ahí usted va a calcular la media aritmética, la mediana y la moda. En el ejercicio 3, ese ejercicio también, el ejercicio 2 fue uno de los 3 ejercicios que se le mandaron resueltos, que yo le mandé resuelto, que pusimos para que usted practicara en la primera parte de la materia. Ese ejercicio. Y el otro también, usted lo hizo, también lo mandé en la clase también que dimos, donde le mandé los 3 ejercicios resueltos que pusimos de tarea. Este otro de ellos. Aquí dice el tamaño en centímetros de peces capturados en una presa. Aquí también observe que el 5 se repite, el 6 muchas veces, pero la moda está en el 8, que es la frecuencia mayor. Aquí también usted va a calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Acuérdese de la importancia que tienen para usted pasar esta materia, estas medidas. Para la próxima semana, usted va a encontrar en la plataforma la clase de las medidas de localización en datos simples y en datos agrupados. Usted sabe que hemos estado trabajando en 2 clases, simple y hoy agrupado, pero en la próxima semana estaremos viendo la clase completa en datos simples y en datos agrupados. Las medidas de localización en el mismo día. En el mismo día. Datos simples y datos agrupados. Así es que para la próxima semana usted va a estudiar la mediana. Cuando usted esté estudiando para hacer esos ejercicios, fíjese bien en la mediana. Fíjese bien en la mediana. Estudie bien la mediana en datos simples y estudie bien la mediana en datos agrupados y estudie bien cómo se interpreta la mediana. Porque si usted se sabe la mediana bien para la próxima clase, pues ya usted prácticamente se sabe el 75% del próximo tema. El 100% de los datos agrupados y el 25% de los datos simple en las medidas de localización. Así es que por eso es la importancia de estas 3 medidas, porque si usted domina estas 3 medidas, ya el próximo tema de por sí lo va a dominar y el último tema, que es sobre la medida de variabilidad, también va a tener una buena oportunidad porque las medidas de variabilidad se calculan en base a la media aritmética. Entonces, si usted se sabe la media aritmética que está aquí en este tema, pues ya tiene un buen adelanto para saber, para poder calcular y entender las medidas de variabilidad, que es el último tema. Por eso es que desde un inicio le he dicho que si usted domina estos temas, estos 2, la media aritmética, mediana y moda en datos simples y la media aritmética, mediana y moda en datos agrupados, pues usted va a dominar sin ningún inconveniente los demás temas, los otros 2 temas que vienen. Así es que examínese de nuevo
estudie de nuevo un repasito a las medidas de tendencia central en datos simples, luego estudie bien estas en datos agrupados, copie la clase de las medidas de localización en datos simples y en datos agrupados y estudie bien la mediana. Copia la clase y estudia la mediana. Oiga cómo es. Copia la clase. No estoy diciendo estudia la clase de los cuartiles, deciles y percentiles, que son las medidas de localización, sino le estoy diciendo cópielo y estudie la mediana. Oiga bien. Porque si usted se sabe la mediana en simple y agrupado, vuelvo y repito, ya usted se va a saber el 67% o el 75%, depende cómo se vea, del siguiente tema. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Bueno, miren, en la próxima clase hay asamblea de la facultad el viernes. Ah, no, en la próxima no, sería en la siguiente. En la siguiente, el día 3. Espérense, déjenme ver esto. Para no hablar caballá. Bueno, el siguiente es el 26, hay clase, ok. El día 3 sería el otro de arriba. Ese día nos tocaría el último tema a nosotros. Si yo me voy para esa asamblea, entonces eso querrá decir que tendría que darle el último tema el día 10 y los exámenes son del 12 al 18. Vamos a ver, estoy pensando en no ir para terminar ese día 3 y que usted tenga suficiente tiempo para el examen final. Así es que vamos a ver cómo lo hacemos. Si hay alguna pregunta, vuelvo y repito, pues hágala ahora. Si no, pues la clase de hoy ha terminado.